Lo sentaron frente al piano para burlarse de él. El maestro Valerius, con la frialdad de quien dicta una sentencia de muerte, lo señaló delante de todos y le ordenó que tocara. No era una invitación al arte, sino una emboscada diseñada para que el hijo de la mujer de la limpieza quedara en el más absoluto ridículo frente a la aristocracia del Instituto Magnificat. Mateo Valente sentía el peso de esa orden como una losa de mármol sobre su pecho. Allí, bajo las luces de cristal que arrancaban destellos gélidos del Steinway de gran cola, el niño de 12 años parecía una pequeña mancha de sombra en un salón que solo aceptaba el brillo de los apellidos con historia. Valerius, con su frac negro impecable y una sonrisa cargada de un veneno que solo los hombres poderosos saben destilar, disfrutaba del silencio sepulcral que se había adueñado del auditorio. Quería que el fracaso fuera ruidoso, quería que los dedos de Mateo, que tantas veces habían ayudado a su madre, Helena, a cargar cubetas de agua y productos de limpieza, tropezaran de forma grotesca con la elegancia del marfil y el ébano. Pero cuando ese niño puso los dedos sobre las teclas, el mundo se detuvo. En uno de esos rincones oscuros, sentado en el piso frío del pasillo de servicio con la espalda apoyada contra la pared descascarada, Mateo Valente había pasado gran parte de su infancia. Mientras su madre pulía los metales y fregaba los suelos, él cerraba los ojos y se perdía. Sus manos se movían en el aire, despacio, con una gracia instintiva que nadie le había enseñado. Seguía cada nota, cada staccato, cada arpegio que se filtraba desde el salón de ensayos al otro lado del muro. Sus dedos subían y bajaban sobre un teclado imaginario, memorizando la danza del sonido en la soledad del sótano. Para Mateo, la música no era un papel con manchas negras llamado partitura, era un lenguaje de vibraciones que sentía en la base de la nuca. Había aprendido el alma del piano sin haber tenido el derecho de tocar uno. Había descifrado los secretos de Chopin y la furia de Beethoven simplemente escuchando el eco que atravesaba la piedra. Ahora, el maestro Valerius le exigía que ese teclado imaginario se hiciera realidad bajo la mirada hostil de los benefactores. El director esperaba el silencio del fracaso, pero no sabía que Mateo llevaba años tocando en el auditorio de su propia mente. Helena, escondida entre las sombras de las cortinas laterales, apretaba el mango de su trapeador hasta que sus nudillos perdieron el color. Su corazón latía con un miedo antiguo, el miedo de los que saben que en lugares como el Magnificat, un error puede ser el fin de todo. Ella sabía que Mateo tenía algo especial, algo que había heredado de los ojos tristes de su padre, pero verlo allí, expuesto al escarnio de Valerius, le desgarraba el alma. Mateo inspiró el aire cargado de perfume y soberbia. Bajó la mirada hacia las teclas blancas que parecían una fila de dientes dispuestos a morderlo. El niño no miró a la audiencia, ni al director que se relamía ante su inminente humillación. Cerró los ojos, recordó el frío del pasillo de servicio, el ritmo del trapeador de su madre contra el suelo y, por fin, dejó que sus dedos cayeran sobre el piano con la fuerza de un destino que ya no podía ser enterrado. El eco de la última nota se extinguió, pero su vibración quedó suspendida en las molduras doradas del techo, como un fantasma que se negaba a abandonar el recinto. El silencio que siguió no fue el vacío habitual de un auditorio tras una pieza, era un silencio cargado, denso, un vacío que dolía en los oídos de aquellos que habían venido a presenciar un fracaso. El director Salcedo permanecía de pie, con la mano aún crispada sobre el pomo de su bastón de ébano, sintiendo como el sudor le empapaba el cuello de la camisa almidonada. Sus ojos, antes llenos de una seguridad gélida, ahora se movían frenéticamente de las manos de Tomás a la cara de los benefactores, buscando una salida, una forma de restaurar el orden que aquel niño de las sombras acababa de pulverizar. Suficiente, logró decir Salcedo, aunque su voz carecía de la autoridad habitual. Sonó quebrada, un hilo de sonido que intentó cortar la tensión. Es evidente que el niño tiene una memoria auditiva, curiosa. Un truco de imitación, sin duda, aprendido de espiar tras las puertas mientras otros con verdadero talento practican. Pero nadie se movió. Ni una sola de las damas enjolladas aplaudió el comentario del director.
El shock era demasiado profundo para ser disipado con una simple descalificación. En la cuarta fila, un profesor anciano, cuyas manos temblorosas apenas podían sostener el programa, se puso de pie lentamente. Su mirada estaba fija en Tomás, no con desprecio, sino con una devoción casi religiosa. Aquel hombre había enseñado armonía durante 40 años y sabía que lo que acababa de escuchar no era imitación. Era una interpretación que poseía una verdad que solo nace de la sangre y el sufrimiento. Tomás, todavía sentado en el taburete del Steinway, sentía que sus dedos ardían. No por el esfuerzo físico, sino por la liberación de toda la música que había estado acumulando en los rincones oscuros del conservatorio. Miró sus manos, las mismas que ayudaban a Renata a escurrir trapos pesados de agua helada, y por primera vez las vio como armas. Armas capaces de derribar las paredes de mármol que lo rodeaban. No sentía miedo por la mirada de Salcedo, sentía una extraña calma, la calma del que ya no tiene que esconderse. Renata, en la periferia del salón, seguía apretando el mango de su trapeador. Sus ojos se encontraron con los de Salcedo en un breve segundo que pareció durar una eternidad. El director vio en ella algo que lo aterrorizó, ya no había sumisión. Había un desafío silencioso, una dignidad que el dinero del conservatorio no podía comprar. Él sabía que, si permitía que esto continuara, el mito de la superioridad del apellido sobre el talento se desmoronaría ante sus ojos. He dicho que es suficiente, repitió Salcedo, esta vez con una agresividad más marcada, acercándose al piano con pasos rápidos. Fuera de aquí, muchacho. Regresa a los pasillos a los que perteneces. Este instrumento es para artistas, no para aquellos que limpian el suelo sobre el que ellos caminan. Salcedo extendió la mano para cerrar la tapa del piano, un gesto violento destinado a silenciar la verdad, pero antes de que pudiera hacerlo, una voz fuerte resonó desde el fondo del auditorio. Mamá, susurró Tomás, pero su voz se perdió en el rumor de un coche que pasaba por la calle principal. Renata no se detuvo hasta que estuvieron a 2 manzanas de distancia, bajo la luz parpadeante de una farola que proyectaba sombras alargadas sobre las paredes de ladrillo. Se giró hacia él, y Tomás vio que sus ojos estaban empañados, no solo por las lágrimas, sino por un terror que él nunca había comprendido del todo. ¿Por qué lo hiciste, Tomás? La voz de Renata era un hilo quebrantado. Te dije que no te acercaras a ese piano. Te dije que nos mantuviéramos invisibles. Ahora no queda nada. Salcedo no perdonará esto. No solo perdí mi trabajo, hijo. Hemos despertado a los monstruos. Tomás bajó la mirada a sus propias manos. En la penumbra de la calle, parecían manos comunes de un niño de 12 años, pero él sabía que dentro de ellas vivía un gigante. No pude evitarlo, mamá, respondió él con una gravedad que no pertenecía a su edad. El piano me llamó. No era solo madera y cuerdas. Era como si me estuviera esperando. Y cuando toqué, sentí que por fin podía respirar. Por primera vez en mi vida, no sentí que estaba escondido en un sótano. Renata sollozó, cubriéndose la boca con la mano. El nombre que Julián había gritado en el auditorio seguía resonando en su cabeza como una campana fúnebre, Daniel Herrera. El secreto que ella había guardado durante una década, protegiéndolo con capas de silencio y trabajo duro, se había roto en 1000 pedazos bajo el peso de una sola canción. Ellos mencionaron a papá, insistió Tomás, dando un paso hacia ella. Dijeron que mi música era su música. Dijeron que Daniel Herrera perdió las manos. Mamá, ¿qué le pasó realmente? ¿Por qué Salcedo se puso tan pálido al oír su nombre? La lluvia empezó a caer, una llovizna fina que se pegaba al cabello y a la ropa. Renata miró hacia el edificio del conservatorio, que se alzaba a lo lejos como una fortaleza de mármol. Ella recordaba la noche en que Daniel volvió a casa con las manos destrozadas, no por un accidente, sino por la crueldad de aquellos que no podían tolerar que un hombre de su origen fuera el mejor pianista del país.
Recordaba el silencio que siguió, un silencio que duró hasta el día de su muerte. Tu padre era el sol, Tomás, dijo Renata, su voz ahora más firme pero llena de una amargura antigua. Y este mundo no soporta el sol que no puede comprar. Salcedo y los suyos, ellos no solo querían su talento. Querían su alma. Y cuando no pudieron tenerla, decidieron que nadie más la escucharía. Por eso nos escondimos. Por eso te quería lejos de la música. Porque la música fue lo que lo mató. Pero la música es lo que me mantiene vivo, replicó Tomás, con una determinación que hizo que Renata se estremeciera. Si ellos le rompieron las manos a él, yo tocaré por los dos. No importa si nos echan a la calle. Ya no puedo volver a ser invisible, mamá. El piano ya sabe quién soy. Caminaron el resto del trayecto hacia su pequeño apartamento en silencio, pero era un silencio diferente. Ya no era el silencio de la sumisión, sino el silencio antes de la tormenta. Al llegar a su hogar, una vivienda humilde donde el único lujo era una radio vieja que apenas captaba la señal, Tomás se sentó a la mesa de madera. Sus dedos empezaron a golpear la superficie, rítmicamente, siguiendo una melodía que solo él escuchaba. Renata lo observaba desde la cocina, viendo en la sombra de su hijo la silueta de Daniel. Sabía que la guerra había comenzado. Salcedo no se quedaría de brazos cruzados. El director haría todo lo posible para enterrar a Tomás antes de que el mundo se diera cuenta de que el heredero del pianista proscrito había regresado para reclamar su trono. Pero mientras veía a Tomás tocar sobre la mesa de madera, Renata comprendió que ya no podía luchar contra la marea. El sistema de remodelación de sus vidas había sido activado por una sola nota perfecta, y ya no había marcha atrás. La mañana siguiente no trajo la luz de la esperanza, sino la claridad cruda y despiadada de una realidad que se había roto. El sol se filtraba tímidamente por la única ventana del pequeño apartamento de los Herrera, una abertura estrecha que daba a un patio interior donde el olor a humedad y a comida recalentada de los vecinos parecía estancarse. Tomás se despertó antes de que la alarma de metal de su madre sonara, pero permaneció inmóvil en su colchón delgado, escuchando el silencio. No era el silencio de la paz, era el silencio de la espera, ese que precede al golpe definitivo. En la cocina, el sonido metálico de la cafetera era el único pulso de vida. Renata estaba allí, todavía vestida con la bata que usaba para estar en casa, mirando fijamente una mancha de café en la mesa de madera. No se había peinado, y las ojeras profundas delataban una noche de vigilia y llanto silencioso. Sobre la mesa, descansaba un sobre blanco, de un papel tan grueso y caro que parecía una ofensa en aquella habitación de paredes descascaradas. Tenía el sello en relieve del Conservatorio Real de Artes. No necesitaron abrirlo para saber qué decía. El sobre no era una carta, era una sentencia. Vinieron a traerlo a las 6 de la mañana, dijo Renata sin mirar a Tomás cuando éste entró en la cocina. Un mensajero motorizado. Ni siquiera tuvieron la decencia de llamarme por teléfono. Prescindir de sus servicios de forma inmediata por conducta inapropiada y violación de los protocolos de seguridad. Eso es lo que dice, hijo. Tomás se acercó y puso su mano sobre el sobre. El papel estaba frío. Pensó en el director Salcedo, imaginándolo en su despacho de caoba, dictando esas palabras con la misma frialdad con la que cerraría la tapa de un piano. Lo siento, mamá. Todo es por mi culpa, susurró Tomás, sintiendo un nudo de culpa quemándole el estómago. Renata levantó la vista y, por primera vez en años, Tomás no vio en ella a la mujer cansada que se ocultaba en las sombras. Vio a la mujer que había amado a Daniel Herrera. Se puso de pie y, con un gesto lento pero decidido, tomó el sobre y lo rompió en pedazos pequeños, dejando que los restos del prestigio del conservatorio cayeran al suelo como nieve sucia. No pidas perdón por tener el don que ellos envidian, Tomás, dijo ella, con una voz que recuperaba una firmeza antigua. Perdimos el sueldo, pero por un momento, ayer, por un momento, les quitamos el aire. Vi sus caras. Vi el miedo de Salcedo.
Él no te echó porque tocaras mal, te echó porque eres el recordatorio de todo lo que él nunca podrá ser. Sin embargo, el orgullo no pagaba el alquiler ni llenaba la despensa. La realidad del barrio, un laberinto de calles estrechas y edificios apretujados en la periferia de la ciudad, empezó a presionar. A diferencia del centro, donde el mármol y la música clásica reinaban, aquí el sonido era el del tráfico pesado, los gritos de los vendedores y el eco de las radios sintonizando cumbias y noticias locales. Era un mundo de ruidos discordantes que Tomás, extrañamente, empezaba a organizar en su cabeza como una nueva sinfonía. Mientras Renata salía a buscar trabajo en una lavandería cercana, Tomás se quedó solo. Se sentó frente a la mesa de madera y, por instinto, sus dedos empezaron a moverse. Pero esta vez, no estaba imitando a los clásicos. Estaba tratando de capturar el sonido de la lluvia golpeando el cristal roto de la ventana vecina, el ritmo de los pasos de su madre alejándose por el pasillo, la vibración del motor de un autobús a lo lejos. De repente, un golpe seco en la puerta lo sobresaltó. No era el golpe familiar de los vecinos pidiendo un poco de azúcar. Era un golpe rítmico, educado, casi musical. Tomás se acercó a la puerta con cautela. A través de la mirilla, vio una figura que no encajaba en aquel pasillo oscuro. Era un hombre mayor, vestido con una chaqueta de lana gris desgastada pero impecable. Tenía el cabello completamente blanco y unos ojos que parecían haber visto pasar siglos de partituras. Tomás reconoció el rostro, era el profesor anciano que se había puesto de pie en el auditorio el día anterior. Abrió la puerta con el corazón latiendo con fuerza. ¿Tomás Herrera? Preguntó el hombre, con una voz suave que recordaba al roce de un arco sobre una cuerda de violonchelo. Sí, señor. ¿Quién es usted? Mi nombre es Eliseo. Fui profesor en el conservatorio durante 40 años, hasta que decidieron que mis oídos eran demasiado viejos para sus ambiciones. Pero mis oídos todavía funcionan lo suficiente como para saber que ayer escuché un milagro. Eliseo miró por encima del hombro de Tomás hacia el interior del apartamento humilde, buscando algo que no encontró. He caminado toda la mañana para encontrarte. Salcedo ha dado órdenes de borrar cualquier registro de tu madre y de ti, pero los fantasmas dejan rastros, muchacho. Y tu padre dejó el rastro más brillante de todos. El anciano dio un paso hacia adelante, bajando el tono de voz. Tienes el piano de Daniel en las manos, pero no tienes un piano en esta casa. Y la música, si se queda encerrada demasiado tiempo en la cabeza, termina por volver loco al hombre. He venido a decirte que hay un lugar donde el mármol no juzga y donde Salcedo no tiene llaves. Si quieres tocar de verdad, sígueme. Tomás miró hacia la cocina, hacia los restos de la carta de despido de su madre en el suelo, y luego hacia el anciano. Sabía que cruzar ese umbral significaba desobedecer el último ruego de Renata de mantenerse oculto. Pero el fuego en sus dedos era insoportable. Sin decir una palabra, tomó su chaqueta y salió al pasillo, cerrando la puerta tras de sí. El sistema de remodelación de su destino acababa de encontrar su primer aliado. Caminar al lado de don Eliseo era como seguir a un fantasma que conocía todos los atajos de una ciudad que ya no existía. El anciano se movía con una agilidad sorprendente, esquivando los charcos de las calles mal iluminadas con una elegancia mecánica. Tomás lo seguía en silencio, manteniendo una distancia prudencial, observando cómo la chaqueta de lana gris del profesor se perdía entre la multitud de trabajadores que regresaban a casa y el humo de los puestos de comida callejera. No hablaron durante el trayecto. El peso de lo que estaba a punto de suceder era suficiente para llenar el aire entre ambos. Abandonaron la zona de los bloques de apartamentos grises y se internaron en un sector de la ciudad donde las casas antiguas se apretaban unas contra otras, con sus fachadas devoradas por la hiedra y el olvido. Era el barrio de los artesanos, un lugar que el progreso había decidido ignorar. Allí, el ruido del tráfico se convertía en un murmullo lejano y el aire olía a serrín, a barniz y a papel viejo.
Don Eliseo se detuvo frente a una puerta de madera maciza, casi oculta tras un arco de piedra que parecía a punto de derrumbarse. No había ningún cartel, ninguna luz que indicara que tras aquel umbral se escondía algo valioso. El anciano sacó un manojo de llaves pesadas y, con un giro preciso, abrió la cerradura que gimió como un violonchelo desafinado. Entra, muchacho. Y deja afuera el miedo. En este lugar, las paredes no tienen oídos para Salcedo, dijo Eliseo, invitándolo a pasar con un gesto de la mano. El interior era un laberinto de sombras que poco a poco fueron cobrando forma bajo la luz de una sola bombilla que colgaba del techo. Tomás contuvo el aliento. No era un auditorio de lujo como el del conservatorio, ni un salón de mármol. Era un antiguo taller de lutería, un cementerio de instrumentos que esperaban ser resucitados. Violines sin cuerdas, violonchelos con la madera agrietada y arpas que parecían esqueletos de criaturas mitológicas colgaban de las vigas. Pero en el centro de la estancia, bajo un manto de lona gris que acumulaba el polvo de años, se adivinaba una silueta imponente. Don Eliseo se acercó y, con un movimiento teatral, retiró la lona. El polvo bailó en el haz de luz mientras quedaba al descubierto un piano de pared de una madera oscura, casi rojiza, con tallas artesanales que representaban vides y flores. No era un Steinway reluciente, era un instrumento que había vivido, que tenía cicatrices y que, de alguna manera, parecía observar a Tomás con la misma curiosidad con la que él lo miraba. Este piano perteneció a un hombre que creía que la música era el único lenguaje que no podía mentir, susurró Eliseo, acariciando la tapa de madera. No tiene el brillo de los instrumentos del Magnificat, pero su alma es 10 veces más profunda. Siéntate. Tomás se acercó lentamente. El taburete de madera crujió bajo su peso. Por primera vez en su vida, no tenía que mirar por encima del hombro para ver si alguien venía a expulsarlo. No había cámaras, no había guardias, no había una madre aterrorizada por perder su sustento. Solo estaban él y las teclas. Abrió la tapa. El marfil de las teclas blancas estaba amarillento por el tiempo, y algunas de las maderas negras estaban desgastadas por el uso constante de alguien que las había amado profundamente. Tomás puso sus dedos sobre el do central. Sintió el frío inicial, pero debajo de ese frío, percibió la vibración latente de la madera. No toques lo que escuchaste ayer, ordenó Eliseo, situándose a unos metros, con los brazos cruzados y la mirada penetrante. Ayer tocaste para defenderte. Hoy quiero que toques para encontrarte. Olvida la técnica de los libros que nunca leíste. Y usa esa técnica que desarrollaste en el pasillo helado, la que nace de la vibración de las paredes. Tomás cerró los ojos. Inspiró el olor a madera de cedro y colofonia. Recordó el sonido del agua goteando en el sótano del conservatorio, el ritmo de los latidos de su propio corazón cuando Salcedo lo humillaba, y la melodía que siempre había imaginado para su padre. Sus dedos comenzaron a moverse, pero esta vez fue diferente. No hubo un ataque violento a las teclas. Empezó con un roce casi imperceptible, una nota que nació desde el silencio absoluto. La técnica de Tomás era, en efecto, heterodoxa, sus manos no seguían la curva perfecta que exigían los manuales, sus dedos se movían planos, buscando el contacto máximo con la superficie, como si intentara leer el relieve de la música. Era una técnica táctil, sensorial, nacida de años de tocar en el aire contra piedras y muros. La música que brotó del viejo piano era una conversación íntima entre el niño y la madera. No era una pieza de concierto, era una exploración del dolor y la esperanza. Eliseo escuchaba con la cabeza inclinada, cerrando los ojos. Podía sentir la herencia de Daniel Herrera en cada armonía, pero también veía algo nuevo, una rabia contenida que se transformaba en belleza pura. Es increíble, murmuró Eliseo para sí mismo. Él no solo oye la música. Él siente la frecuencia de la materia. De repente, Tomás se detuvo en seco. Tomás miró hacia la puerta. Sabía que afuera, su madre lo esperaba en un hogar que se desmoronaba, pero dentro de aquel taller,
él estaba construyendo una fortaleza. El sistema de remodelación ya no era solo una historia de supervivencia, se estaba convirtiendo en una revolución silenciosa que empezaba con una sola tecla desgastada. El regreso a casa fue un ejercicio de equilibrismo sobre la cuerda floja del engaño. Tomás caminaba por los pasillos oscuros del edificio, sintiendo que el olor a serrín y madera vieja de la lutería de Eliseo se le había pegado a la piel como una confesión silenciosa. Cada vez que cruzaba la mirada con un vecino, sentía que su secreto brillaba con una intensidad delatadora. Al abrir la puerta del apartamento, encontró a Renata sentada a la mesa, bajo la luz mortecina de la cocina. No estaba limpiando, ni cocinando. Simplemente estaba allí, con las manos entrelazadas y la mirada fija en la puerta. ¿Dónde estabas, Tomás?, preguntó ella, sin levantar la voz, pero con una firmeza que hizo que el niño se detuviera en seco. Caminando, mamá. Necesitaba aire, mentirle a Renata siempre había sido difícil, pero ahora, con el fuego de la música todavía quemándole las yemas de los dedos, era casi imposible. Renata se puso de pie lentamente. Se acercó a él y, antes de que Tomás pudiera reaccionar, tomó sus manos entre las suyas. Las examinó con una minuciosidad dolorosa, buscando las manchas de tinta de la escuela o las pequeñas heridas de los juegos de calle. Pero lo que encontró fue el leve temblor de los nervios y el aroma a resina que Eliseo usaba para sus instrumentos. «¿Hueles a él, Tomás?», susurró Renata, y su voz se quebró. «Hueles a madera y a sueños rotos. Fuiste a buscar lo que te prohibí. Fuiste a despertar al fantasma de tu padre». Tomás no bajó la cabeza. La parte de él que se sentía invisible había muerto en el taller de Eliseo. «No lo desperté yo, mamá. Lo despertó Salcedo cuando me obligó a tocar. Yo solo fui a buscar las respuestas que tú me has negado durante 10 años. Don Eliseo me llevó a un lugar donde puedo ser quien soy». «¿Eliseo?». Renata retrocedió, como si el nombre fuera un golpe físico. «Ese viejo loco no entiende nada. Él cree que la música es gloria, pero yo vi cómo la música se convirtió en sangre en esta misma mesa». En ese momento, el recuerdo de Daniel Herrera se materializó en la habitación con una fuerza asfixiante. Tomás recordó la última vez que vio a su padre con vida, un hombre de manos vendadas, con los ojos vacíos, mirando un piano que ya no podía sentir. Durante años, la versión oficial fue un accidente de trabajo, un golpe desafortunado en una mudanza. Pero mientras Tomás escuchaba los sollozos contenidos de su madre, las palabras de don Eliseo en el taller empezaron a cobrar un sentido aterrador. Eliseo le había contado la verdad mientras el niño acariciaba las teclas amarillentas del piano viejo. No hubo ningún accidente. Daniel Herrera era el mayor talento que el país había visto en un siglo, un hombre que podía hacer que el mármol del conservatorio llorara. Y eso era inaceptable para la junta directiva liderada por el joven y ambicioso Salcedo. La pureza de la música de Daniel amenazaba el sistema de linajes y apellidos que sostenía el Instituto Magnificat. «Tu padre no perdió las manos por casualidad, muchacho», le había dicho Eliseo, con los ojos empañados por la rabia acumulada. Le tendieron una trampa. Una invitación privada a un salón donde las sombras eran más largas que las luces. Un grupo de hombres pagados por aquellos que temían su genio lo interceptaron en el callejón de servicio. No querían matarlo, querían algo peor. Querían el silencio. Le destrozaron los dedos uno a uno, asegurándose de que nunca más pudiera acariciar una tecla. Y Salcedo. Salcedo estaba en la puerta, observando cómo la armonía era asesinada. En el apartamento, Tomás miró a su madre y comprendió que el miedo de Renata no era cobardía, sino el trauma de haber visto cómo la belleza era mutilada por el poder. «Salcedo sabe quién soy, mamá», dijo Tomás, acercándose a ella. «Él vio a papá en mis manos ayer. Por eso me echó. Por eso nos quitó todo. No fue por la limpieza, fue por el miedo a que la verdad volviera a sonar en su salón dorado. Y si tú no me dejas tocar, entonces ellos habrán ganado 2 veces».
Le rompieron las manos a él, pero no me romperán el alma a mí. Renata miró a su hijo y, por un instante, vio la misma llama indomable que había amado en Daniel. El silencio en la cocina se volvió pesado, pero ya no era un silencio de secretos, sino de una tregua amarga. Ella sabía que no podía detener la marea. El sistema de remodelación de su historia familiar había entrado en su fase más peligrosa, la de la confrontación. Afuera, la lluvia arreciaba contra el cristal, ocultando el sonido de un coche negro que se había detenido al final de la calle. Dentro del vehículo, un hombre con un auricular ajustado observaba la ventana iluminada de los Herrera. El director Salcedo no era un hombre que dejara cabos sueltos, y el eco de Daniel Herrera era un cabo que pensaba cortar, de una vez por todas. El taller de don Eliseo se convirtió en el útero donde el destino de Tomás Herrera comenzaba a gestarse de nuevo, lejos de la mirada inquisidora del mundo exterior. Durante las semanas siguientes, el tiempo dejó de medirse en horas y empezó a contarse en progresiones armónicas. Mientras la ciudad despertaba en un caos de bocinas y prisas, Tomás se sumergía en un régimen de entrenamiento que rozaba lo místico. Don Eliseo no le enseñaba a leer música de la forma convencional, le enseñaba a escuchar el silencio antes de que la nota naciera. El piano no es un mueble, Tomás. Es una caja de resonancia para tu alma, le decía el anciano, mientras ajustaba una lámpara de aceite que proyectaba sombras gigantescas de violonchelo sobre las paredes. Tu padre no tocaba con los dedos, tocaba con el peso de su historia. Tú tienes que hacer lo mismo. No busques la perfección técnica que Salcedo adora. Busca la imperfección humana que él teme. Eliseo obligaba a Tomás a practicar con los ojos vendados, con el taller en absoluta oscuridad. Quería que el niño dependiera únicamente del tacto y de la vibración que subía por el suelo de madera. Tomás descubrió que, sin la vista, el piano se volvía inmenso. Podía sentir la tensión de cada cuerda de acero, el roce de los fieltros contra el metal y la madera. Sus dedos, antes planos y cautelosos, empezaron a curvarse con una elegancia depredadora. Estaba fusionando su técnica de escucha tras la pared con la sabiduría técnica de Eliseo. Estaba aprendiendo a domar la bestia de ébano. Sin embargo, mientras en el barrio de los artesanos la música florecía, en las oficinas de caoba del Instituto Magnificat, el aire se volvía irrespirable. El director Salcedo no era un hombre que aceptara la derrota, y menos aún una humillación que amenazaba con resucitar los fantasmas que él mismo había enterrado. Salcedo pasaba las noches frente a una grabadora vieja, escuchando una y otra vez la grabación de seguridad del día del incidente. El sonido era pobre, distorsionado, pero la genialidad de Tomás atravesaba el ruido digital como un rayo. El director apretaba los puños hasta que sus nudillos crujían. Reconocía cada giro melódico, cada acento rítmico. Era Daniel. Era el estilo prohibido que él había jurado erradicar de la faz de la tierra. Búsquenlos, ordenó Salcedo a los dos hombres que permanecían en la penumbra de su despacho, tipos que no vestían frac ni sabían nada de música, pero que eran expertos en encontrar lo que nadie quería que fuera encontrado. No quiero que se acerquen a ellos de forma pública. No quiero mártires. Quiero que los ubiquen, que sepan quién los ayuda y que corten cualquier suministro. Ese niño no puede volver a tocar un piano en esta ciudad. Si el nombre de Herrera vuelve a sonar, ustedes serán los que guarden silencio para siempre. La búsqueda oficial de Salcedo comenzó bajo la apariencia de una investigación por robo de propiedad intelectual. El director alegaba que el niño había plagiado composiciones inéditas del archivo del conservatorio. Era una mentira burda, pero suficiente para movilizar influencias y cerrar puertas. Renata, mientras tanto, vivía su propio calvario. Trabajaba 12 horas diarias en una lavandería industrial, rodeada de vapores asfixiantes y el ruido ensordecedor de las máquinas. Cada vez que regresaba a casa y no encontraba a Tomás, el pánico le oprimía el pecho. Sabía que su hijo estaba con Eliseo, pero también sabía que estaban caminando sobre brasas. Había empezado a notar coches extraños aparcados en las esquinas de su barrio,
hombres con miradas de acero que no pertenecían a aquel entorno de pobreza. Una tarde, mientras Tomás terminaba de ejecutar una de las piezas más difíciles que Eliseo le había asignado, una sonata que Daniel Herrera nunca llegó a terminar, el anciano lo detuvo de golpe. Puso su mano sobre las del niño, silenciando las cuerdas. ¿Lo sientes, verdad?, preguntó Eliseo en un susurro. Tomás asintió. No era una nota desafinada. Era una vibración externa. El sonido de unos pasos metálicos que se detenían justo frente a la puerta del taller. El ritmo no era el de un cliente buscando reparar un violín. Era un ritmo marcial, pesado, cargado de una intención oscura. Vete por la parte de atrás, Tomás, ordenó Eliseo, entregándole una partitura arrugada y escrita a mano. No mires atrás. Ve a casa y dile a tu madre que el tiempo de esconderse se ha terminado. Salcedo ha enviado a sus cuervos. Tomás tomó la partitura, sintiendo que el papel quemaba sus dedos. Salió por la pequeña ventana del patio trasero justo cuando la puerta principal del taller era golpeada con una violencia que hizo temblar hasta los instrumentos colgados. Mientras corría por los callejones estrechos, con el corazón martilleando contra sus costillas, Tomás se dio cuenta de que la música ya no era solo su refugio. Ahora, era su única forma de combate. El sistema de remodelación de su vida había llegado al punto de no retorno, la cacería había comenzado, el estruendo de la puerta del taller al ser golpeada no fue un sonido de madera rompiéndose, fue el sonido de una época que terminaba violentamente. Don Eliseo permaneció en el centro de la habitación, con la espalda recta y las manos entrelazadas detrás de la cintura, observando cómo la pesada hoja de roble cedía ante la fuerza bruta de los hombres de Salcedo. Tomás, ya desde el estrecho patio trasero, escuchó el crujido final y el grito de las bisagras antes de saltar la tapia de piedra hacia el callejón oscuro. Dentro del taller, el aire se llenó de polvo y de la presencia amenazante de dos figuras vestidas de oscuro. No eran músicos, ni académicos. Eran hombres cuyas manos solo conocían la fuerza, el tipo de herramientas que Salcedo utilizaba para limpiar las manchas que el dinero no podía borrar. Sus ojos recorrieron las vitrinas de violines y arpas con un desprecio absoluto, deteniéndose finalmente en el viejo profesor. ¿Dónde está el niño, Eliseo?, preguntó el más alto, cuya voz tenía la textura de la grava. El director no tiene mucha paciencia hoy. Entréganos al pequeño plagiador y tal vez este cementerio de madera no termine convertido en astillas. Don Eliseo sonrió, una sonrisa triste pero llena de una dignidad inquebrantable. Se acercó al piano donde Tomás acababa de tocar y cerró la tapa con una delicadeza que contrastaba con la violencia del ambiente. El niño no está aquí. Y aunque lo estuviera, sus ojos nunca entenderían lo que él representa, respondió el anciano. Salcedo cree que puede silenciar una melodía rompiendo el instrumento, pero se olvida de que el eco de un Herrera no se apaga con amenazas. Ustedes son solo ruido en una sinfonía que ya no pueden detener. Mientras tanto, Tomás corría por los callejones del barrio de los artesanos, sintiendo que el frío de la noche le quemaba los pulmones. Llevaba la partitura que Eliseo le había entregado apretada contra el pecho, como si fuera un escudo. No miró atrás. Cada sombra parecía un perseguidor, cada farola parpadeante un ojo de Salcedo. Al llegar a la calle principal, se mezcló con la multitud de trabajadores, tratando de controlar su respiración para no llamar la atención. Su mente repetía las palabras de Eliseo: dile a tu madre que el tiempo de esconderse se ha terminado. Al entrar en su apartamento, encontró a Renata de pie junto a la ventana, mirando hacia la calle con una expresión de piedra. No había luces encendidas. Solo el resplandor de los carteles de neón del exterior iluminaba su rostro cansado. Al ver a Tomás entrar jadeando, ella no hizo preguntas. Simplemente tomó una maleta vieja que ya estaba sobre la cama, medio llena con lo esencial. «¿Vinieron, verdad?», dijo ella, con una voz que no temblaba pero que sonaba hueca. «Vi el coche negro en la esquina hace 10 minutos». Eliseo sabía que esto pasaría.
Mamá, don Eliseo se quedó, los hombres de Salcedo entraron por la fuerza, Tomás se acercó a ella, entregándole la partitura. Me dio esto. Dijo que era hora de dejar de escondernos. Renata tomó el papel arrugado. Al ver la caligrafía, sus ojos se llenaron de lágrimas. No era una partitura común, era la letra de Daniel, una composición que él había escrito para el hijo que apenas empezaba a balbucear cuando le rompieron las manos. Era la prueba de que el legado nunca se había perdido, solo estaba esperando a que el heredero fuera lo suficientemente fuerte para reclamarlo. Un ruido de neumáticos chirriando en la calle de abajo los hizo reaccionar. El coche negro se había movido. Estaba justo frente a su edificio. Escúchame bien, Tomás, Renata le tomó el rostro con ambas manos, obligándolo a mirarla. Desde que naciste, he intentado que fueras un niño normal. He querido que fueras invisible para que no te hirieran como hirieron a tu padre. Pero el piano te encontró. Y si el piano te encontró, ya no hay lugar seguro en este mundo para nosotros, excepto la luz. Tomaron la maleta y salieron por la escalera de incendios, bajando por los peldaños de metal que vibraban bajo sus pies. Mientras descendían, Tomás miró hacia el horizonte, donde el edificio del Conservatorio Real de Artes brillaba en lo alto de la colina como una corona de oro y arrogancia. Sabía que ya no regresaría allí como el hijo de la limpiadora. Si iba a volver, sería para terminar lo que su padre empezó. En el taller de lutería, los hombres de Salcedo comenzaron a destrozar los instrumentos, buscando algún rastro, alguna dirección. Pero don Eliseo permanecía en silencio, sentado en un taburete roto, escuchando en su mente la última melodía que Tomás había tocado. Podían romper la madera, podían quemar el papel, pero el sistema de remodelación del destino de los Herrera ya estaba en marcha, y ni todo el poder de Salcedo podría silenciar el trueno que se avecinaba. La ciudad de noche no era el mismo lugar que Tomás conocía desde los pasillos del conservatorio. Bajo la lluvia persistente, las luces de neón se reflejaban en los charcos como manchas de aceite de colores, y cada sirena de policía que cortaba el aire hacía que Renata apretara con más fuerza la mano de su hijo. Se habían refugiado temporalmente en una pensión de mala muerte cerca de la estación de trenes, un lugar donde el olor a tabaco rancio y a humedad era tan espeso que casi se podía tocar. Allí, en una habitación donde la cama rechinaba con cada respiración, intentaban trazar un plan de supervivencia. No podemos volver al barrio, Tomás, susurró Renata, mirando por la rendija de la cortina deshilachada. Si Salcedo envió a esos hombres al taller de Eliseo, nuestra casa es el primer lugar donde pondrán vigilancia. Para ellos, ya no somos personas, somos pruebas de un delito que cometieron hace 10 años. Tomás no escuchaba el miedo de su madre. Sus ojos estaban fijos en la partitura arrugada que le había dado Eliseo. Al examinarla bajo la luz amarillenta de la habitación, se dio cuenta de que no era solo una melodía. Entre las líneas del pentagrama, su padre había escrito anotaciones diminutas, casi imperceptibles: la verdad no vibra en el mármol, sino en el vacío entre las notas. Mientras ellos se escondían, el director Salcedo ponía en marcha su maquinaria de difamación. En la redacción del diario más influyente de la ciudad, El Heraldo Musical, Salcedo se reunía con editores que le debían favores desde hacía décadas. Sabía que no podía simplemente negar que el niño tocó bien, tenía que destruir la fuente de ese talento. A la mañana siguiente, los kioscos de prensa amanecieron con un titular que golpeó el corazón de los pocos que aún recordaban el nombre de los Herrera: el fraude de la herencia perdida. El Instituto Magnificat denuncia intento de extorsión por parte de ex empleados. El artículo, redactado con una elegancia malintencionada, describía a Daniel Herrera no como el genio que fue, sino como un pianista mediocre y errático que había sido expulsado por inestabilidad mental años atrás. Salcedo iba más allá, acusaba a Renata de haber entrenado a su hijo para imitar grabaciones antiguas con el fin de chantajear al conservatorio. Era un asesinato de reputación en toda regla. Querían convertir el milagro del auditorio en una estafa barata. Tomás vio el periódico sobre una mesa del vestíbulo de la pensión.
Al leer las palabras de Salcedo, sintió que un frío diferente al de la lluvia le recorría la columna. No era miedo por su propia seguridad, sino una indignación volcánica por la memoria de su padre. «Están mintiendo, mamá», dijo Tomás, señalando el periódico con dedos que temblaban de rabia. «Dicen que papá no era nadie. Dicen que yo soy un truco de feria». Renata tomó el diario y, al leerlo, su rostro se volvió de una palidez cadavérica. «Esto es lo que hacen, hijo. Primero te rompen las manos, y luego borran tu nombre para que nadie pregunte por qué ya no tocas. Es la forma en que Salcedo mantiene su trono, controlando la historia». «Entonces cambiaremos la historia», replicó Tomás, con una determinación que asustó a su madre. «Él tiene los periódicos, pero yo tengo la música». Don Eliseo dijo que hay un lugar donde Salcedo no tiene llaves. «Tenemos que encontrar a los antiguos amigos de papá. Alguien tiene que haber guardado su verdad más allá de estos papeles sucios». Renata miró a su hijo y comprendió que la fuga se había transformado en una misión. Ya no se trataba de esconderse para sobrevivir, sino de resistir para brillar. Pero salir a la luz en una ciudad que ahora los buscaba como delincuentes era una apuesta suicida. Mientras tanto, en el taller destrozado de Eliseo, los hombres de Salcedo no habían encontrado al niño, pero habían encontrado algo más. Un viejo diario de registros donde aparecía la dirección de una antigua bodega en los muelles. Salcedo, al recibir la información, sonrió tras su escritorio. Sabía que el hambre y el frío terminarían llevando a los Herrera hacia sus viejos aliados, y él estaría allí, esperando para cerrar el telón definitivamente. El sistema de remodelación de la vida de Tomás entraba en su fase de guerra de relatos. La música contra la imprenta. El alma contra el poder. Y en el rincón más oscuro de la pensión, Tomás Herrera empezó a tararear la melodía de la partitura de su padre, preparándose para el siguiente movimiento. El puerto de la ciudad no era un lugar para los débiles de corazón, y mucho menos para un niño cuya única arma era el eco de una sonata. El aire allí no olía a madera antigua ni a resina, sino a salitre, a gasóleo y a la podredumbre dulce de los mercados de pescado que bordeaban los muelles. Bajo una lluvia que ahora caía con la fuerza de un castigo, Tomás y Renata se movían entre contenedores gigantescos y grúas que se alzaban como esqueletos de bestias olvidadas. Cada sombra proyectada por los focos del puerto parecía un agente de Salcedo, y el sonido de las olas chocando contra el hormigón camuflaba los pasos de quienes lo seguían. Renata guiaba a Tomás con una seguridad que él no le conocía. Ella no miraba los mapas, sino las marcas en las paredes de ladrillo visto, buscando un símbolo que Daniel le había mencionado una vez, años atrás, cuando la música todavía era una promesa y no una tragedia. Si alguna vez el mundo se vuelve demasiado pequeño, busca el ancla de ébano, le había dicho Daniel en un susurro, mientras vendaba sus manos heridas. Finalmente, llegaron a una bodega cuya fachada estaba devorada por el óxido. Sobre la puerta, casi invisible bajo las capas de hollín, había una pequeña placa de metal, un ancla entrelazada con una clave de sol. Renata golpeó la madera con un ritmo específico, el mismo que Tomás usaba para tocar en las paredes del conservatorio. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Unos ojos amarillentos y cansados los observaron desde la oscuridad. «Daniel murió hace mucho tiempo», dijo una voz rasposa, cargada de humo y desengaño. «Y su viuda debería saber que aquí solo guardamos fantasmas». «No vengo por el pasado, Mateo», respondió Renata, usando el nombre del viejo estibador que una vez fue el mejor fabricante de cajas de resonancia del país. «Vengo por el futuro. Mira a mi hijo. Mira sus manos». El hombre, Mateo, abrió la puerta por completo. El interior de la bodega era un santuario de la decadencia. Pilas de madera de abeto y arce se apilaban hasta el techo, pero estaban cubiertas por redes de pesca y lona. En un rincón, sobre un banco de trabajo iluminado por una lámpara de queroseno, descansaba un piano desarmado, con sus cuerdas al aire como nervios expuestos. Mateo se acercó a Tomás. Sus manos eran enormes,
callosas, marcadas por décadas de mover carga pesada, pero sus dedos se movieron con una delicadeza instintiva cuando rozaron las yemas del niño. Salcedo ha llenado la prensa de mentiras, dijo Mateo, escupiendo al suelo. Dice que tu padre era un loco y que tú eres un estafador. La policía está registrando cada pensión desde la estación central hasta el río. Creen que vas a huir de la ciudad. No voy a huir, dijo Tomás, su voz resonando con una autoridad que hizo que Mateo se detuviera. He venido porque don Eliseo dijo que aquí está lo que mi padre dejó a medias. He venido a terminar la partitura. Mateo soltó una carcajada seca que terminó en una tos violenta. ¿Terminarla? Daniel no dejó una canción, muchacho. Dejó una declaración de guerra. Pero para tocarla, necesitas un instrumento que Salcedo no pueda rastrear. Un piano que no esté registrado en sus libros de inventario. El viejo estibador señaló hacia el fondo de la bodega, donde una lona roja, manchada por el tiempo, cubría un objeto voluminoso. Salcedo le rompió las manos a Daniel, pero no pudo romper este piano. Es el monstruo de hierro. Daniel lo construyó conmigo, usando acero de los barcos y madera de los bosques del norte. Es un piano que suena como el trueno y que requiere la fuerza de un hombre y el alma de un ángel para ser dominado. Tomás se acercó a la lona. Sentía una atracción magnética, un calor que emanaba del metal frío. Al retirar la cobertura, apareció un instrumento imponente, de líneas brutales, sin el barniz brillante de los Steinway del conservatorio, pero con una presencia que hacía que el aire vibrara. Mientras tanto, en la central de policía, el director Salcedo revisaba los informes de vigilancia. Sus ojos se entrecerraron al ver que los Herrera no habían sido detectados en ninguna salida de la ciudad. No están huyendo, murmuró Salcedo, con una sonrisa gélida. Están buscando aliados. Están en el puerto. Envíen a los hombres a la zona de las bodegas antiguas. Si encuentran al niño, no quiero que lo detengan. Quiero que se aseguren de que sus manos nunca vuelvan a ser un problema. El sistema de remodelación de la vida de Tomás lo había llevado al lugar más peligroso, el frente de batalla. En la oscuridad de la bodega, rodeado de madera vieja y el olor del mar, Tomás Herrera puso sus manos sobre el monstruo de hierro. El primer acorde que tocó no fue una nota, fue un grito de guerra que hizo que las grúas del puerto parecieran inclinarse ante él. La cacería estaba a punto de volverse sangrienta, pero el piano de Daniel Herrera finalmente tenía a su heredero. Afuera, el puerto gemía bajo el castigo de una tormenta que parecía querer arrancar las grúas de sus cimientos. El viento aullaba entre los contenedores metálicos, creando una polifonía de silbidos y golpes secos que resonaban en el interior de la bodega. Dentro, el aire era denso, saturado de la humedad del mar y del aroma a aceite de motor que emanaba del monstruo de ferro. Tomás permanecía sentado frente al instrumento, con las manos suspendidas sobre las teclas que no eran de marfil liso, sino de una resina oscura y rugosa, diseñada para no resbalar cuando el pianista entregaba hasta la última gota de su energía. Mateo, el viejo estibador, se mantenía en las sombras, con un cigarrillo apagado entre los labios, observando al hijo de Daniel. Sabía que ese piano no perdonaba. Sus cuerdas eran más gruesas que las de cualquier piano de concierto y su mecanismo de martilleo requería una presión que habría agotado a un adulto en minutos. No lo trates como a un juguete del conservatorio, muchacho, gruñó Mateo, mientras los relámpagos iluminaban brevemente las vigas del techo. Este piano no canta si no siente que eres su dueño. Si tus dedos flaquean, él te aplastará el sonido. Tienes que golpear el acero como si golpearas el pecho de Salcedo. Tomás cerró los ojos y dejó que el estruendo del trueno exterior se sincronizara con sus latidos. Atacó el primer acorde. El sonido no fue una nota, fue una explosión. La resonancia del monstruo fue tan potente que las herramientas colgadas en las paredes del taller empezaron a vibrar rítmicamente. A diferencia del Steinway, que buscaba la elegancia, este piano buscaba la verdad absoluta.
Cada nota grave sonaba como el motor de un barco rompiendo el hielo, y cada agudo cortaba el aire como un látigo de cristal. Tomás empezó a tocar la partitura inacabada de su padre. Al principio, sus músculos protestaron ante la resistencia de las teclas, pero pronto, la adrenalina y la rabia contenida tomaron el control. Sus manos planas, la técnica que Eliseo había llamado frecuencia de la materia, encajaban perfectamente con la brutalidad del instrumento. Estaba transformando el ruido de la tormenta en una estructura armónica. Estaba domando al monstruo. Renata observaba desde la esquina, abrazándose a sí misma. Ver a Tomás luchar con aquel gigante de hierro era como ver a Daniel resucitado, pero con una fuerza que Daniel nunca se permitió mostrar. Su hijo no estaba solo interpretando una pieza, estaba reclamando un territorio. De repente, el ritmo de la música cambió. Tomás sintió una vibración diferente, una que no venía de las cuerdas. Era el sonido de neumáticos frenando sobre la grava mojada, afuera de la bodega. Los focos de 2 vehículos negros barrieron las rendijas de la puerta de madera, cortando la oscuridad del taller como cuchillas de luz. «Están aquí», susurró Mateo, soltando el cigarrillo y tomando una barra de hierro que descansaba junto al banco de trabajo. Salcedo no ha perdido el tiempo. Los cuervos han encontrado el nido. Tomás no se detuvo. Al contrario, aumentó la velocidad de la pieza. Sabía que si dejaba de tocar, el miedo volvería a congelarlo. La música era su única armadura. Los golpes en la puerta principal empezaron, rítmicos y violentos, compitiendo con los acordes de la mano izquierda de Tomás. «Abran la puerta por orden del director», gritó una voz que Tomás reconoció, era uno de los hombres que había destrozado el taller de Eliseo. «Sabemos que el chico está ahí. Entréguenlo y nadie más resultará herido». Mateo miró a Renata y luego a Tomás. «No dejes de tocar, muchacho», dijo el viejo con una sonrisa feroz. «Haz que este piano suene tan fuerte que no puedan oír sus propios pensamientos. Yo me encargo de la bienvenida». Mientras Mateo se acercaba a la puerta y Renata buscaba una salida hacia los muelles traseros, Tomás Herrera alcanzó el clímax de la composición. Cada nota era un desafío, cada silencio era una amenaza. El monstruo de hierro rugía, llenando la bodega de un sonido tan masivo que las ventanas de vidrio armado empezaron a agrietarse. La guerra de Salcedo contra la música de los Herrera ya no era un secreto de pasillo, se había convertido en un combate a muerte bajo el cielo enfurecido del puerto. El primer golpe contra la puerta de la bodega no solo sacudió la madera podrida, sino que hizo vibrar las cuerdas de acero del monstruo de hierro. Pero Mateo no estaba solo. Al fondo de las sombras, entre fardos de red y cajas de repuestos navales, empezaron a surgir figuras masivas. Eran los compañeros de turno de Mateo, hombres con rostros curtidos por la sal y manos que cargaban toneladas cada día. Para ellos, Salcedo y sus hombres de traje oscuro no eran figuras de autoridad, sino intrusos en el único territorio que la ciudad no les había arrebatado. «Aquí no entra nadie que no tenga callos en las manos», rugió Mateo, posicionándose frente a la entrada con su barra de hierro. «Muchacho, no te detengas. Que el director escuche desde su palco lo que es el verdadero trueno». Tomás asintió, con el sudor corriéndole por la frente. Sus dedos golpeaban las teclas de resina con una furia rítmica. La pieza de su padre, esa declaración de guerra, se transformó en el himno del combate que estallaba en la puerta. Cuando los hombres de Salcedo finalmente derribaron la hoja de madera, no encontraron a un niño indefenso, sino un muro de estibadores que los recibieron con la fuerza de una tormenta marítima. El caos estalló. El sonido de los golpes, los gritos de advertencia y el crujido del metal chocando contra el suelo se mezclaban con los acordes masivos de Tomás. Era una coreografía brutal. Cada vez que un capanga de Salcedo intentaba acercarse al piano, un trabajador lo interceptaba, empujándolo de vuelta a la lluvia. La bodega se convirtió en un campo de batalla donde el arte y el trabajo bruto se protegían mutuamente. «Renata, ahora», gritó Mateo, sin dejar de bloquear el paso a los intrusos.
Al muelle 3. La barcaza La Esperanza lo sacará de aquí. Renata tomó a Tomás por los hombros en un momento de transición entre dos movimientos de la sonata. El niño se resistió un segundo, sentía que el piano le rogaba que se quedara, que terminara el último acorde. Pero la mirada de su madre era una orden de supervivencia. Vámonos, hijo. El piano ya cumplió su parte. Ahora tú tienes que ser el instrumento, susurró ella, arrastrándolo hacia la salida trasera que daba directamente a las aguas negras y agitadas del puerto. Salieron a la pasarela de metal justo cuando un rayo iluminaba el casco oxidado de una barcaza que los esperaba con el motor en marcha. El patrón del barco, un viejo amigo de Mateo, les hizo señas desesperadas. Mientras subían a bordo, Tomás miró hacia atrás una última vez. A través de las ventanas rotas de la bodega, todavía se podía escuchar el eco lejano del monstruo de hierro, cuyas cuerdas seguían vibrando por la inercia del ataque de Tomás, como si el piano estuviera terminando la canción por sí solo. El barco se soltó de las amarras y empezó a alejarse del muelle, perdiéndose en la bruma de la tempestad. Desde la orilla, uno de los hombres de Salcedo, con el rostro ensangrentado y el traje arruinado, sacó su radio para informar al director. Se escaparon, señor. Se fueron por el río. Pero, el hombre hizo una pausa, mirando hacia la bodega donde los estibadores seguían resistiendo. Señor, ese sonido no era humano. Nunca escuché nada igual. En su despacho, Salcedo escuchó el informe y lanzó su copa de cristal contra la pared. El miedo ya no era una sospecha, era una certeza. El heredero de los Herrera no solo tenía el talento de Daniel, tenía la fuerza de los que no tienen nada que perder. Cierren el puerto. Avisen a la guardia costera, siseó Salcedo. Si no podemos silenciarlo en la tierra, que el río se trague su música para siempre. Pero Tomás, abrazado a la partitura empapada bajo la lona del barco, ya no tenía miedo. El sistema de remodelación lo había sacado de la ciudad de mármol y lo había llevado a las aguas de la libertad. El siguiente movimiento no se tocaría en un teatro, sino en el corazón de la resistencia. La barcaza La Esperanza cortaba las aguas lodosas del río como una cicatriz de hierro en medio de la niebla. Atrás quedaba el puerto, un laberinto de luces que se desvanecía en la tormenta, y más lejos aún, la silueta soberbia del Conservatorio Real de Artes. Tomás permanecía en la proa, con el rostro empapado por la llovizna y el viento, sintiendo que el ritmo del motor del barco se mezclaba con los compases finales de la sonata que acababa de tocar. En su mente, el monstruo de hierro seguía vibrando. Ya casi llegamos, Tomás, dijo el patrón del barco, un hombre de piel curtida llamado Ciro, que manejaba el timón con una calma ancestral. Más allá de los meandros del delta, donde el mapa de Salcedo no llega, está la Resonancia. Es un pueblo de madera y juncos donde los músicos que el Instituto Magnificat dio por muertos todavía respiran. Al amanecer, la niebla se disipó para revelar un paisaje que parecía sacado de un sueño olvidado. Entre los sauces llorones y los canales estrechos, surgieron casas construidas sobre pilotes de madera. No había calles, solo puentes colgantes. Y lo más sorprendente, el aire no estaba en silencio. Se escuchaba el eco de una flauta de madera, el rasgueo de una guitarra de cuerdas de tripa y, a lo lejos, el martilleo rítmico de un piano desafinado pero lleno de vida. Renata desembarcó primero, abrazando su maleta vieja. Sus ojos, antes llenos de terror, ahora reflejaban una mezcla de nostalgia y alivio. Vinimos aquí una vez, Tomás. Cuando tú eras apenas un bebé, susurró ella, señalando una cabaña más grande que las demás, cubierta de enredaderas. Tu padre decía que este era el único lugar donde la música no tenía dueños. Aquí, el talento no se mide por el apellido, sino por la verdad que dejas en el aire. Un grupo de personas empezó a congregarse en el muelle de madera. No vestían trajes de gala ni joyas de esmeralda. Eran hombres y mujeres con ropas sencillas, rostros marcados por el sol y manos que delataban décadas de contacto con los instrumentos.
Entre ellos, una mujer de cabello canoso y ojos penetrantes se adelantó. Llevaba un violín colgado al hombro como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Renata Herrera, has tardado 10 años en volver, dijo la mujer, con una voz que sonaba como el viento entre las hojas. Sabíamos que el eco de Daniel volvería algún día. Los estibadores del puerto enviaron un mensaje por radio antes de que los cuervos de Salcedo cortaran la señal. Dicen que el niño despertó al monstruo de hierro. Tomás dio un paso adelante. Se sentía pequeño ante la mirada de esos músicos exiliados, pero su espalda permanecía recta. Mi padre me dejó esto, dijo Tomás, mostrando la partitura arrugada y manchada de agua. Dicen que es una declaración de guerra. Pero yo creo que es solo una canción que nunca terminó de sonar. La mujer del violín, cuyo nombre era Elena, tomó la partitura con una reverencia casi religiosa. Al ver las anotaciones de Daniel, sus labios temblaron. No es solo una canción, muchacho. Es el mapa de la revolución de los invisibles. Tu padre no fue perseguido solo porque tocaba mejor que Salcedo. Fue perseguido porque quería abrir las puertas del conservatorio a todos. Quería que la música fuera un derecho, no un privilegio de la sangre. Salcedo le rompió las manos para que ese mensaje no llegara a los oídos del pueblo. Elena guió a Tomás y a Renata hacia el interior de la cabaña principal. Allí, en el centro de la sala iluminada por lámparas de aceite, no había un piano de cola brillante. Había decenas de pianos desarmados, piezas de madera, martillos de fieltro y cuerdas tensadas entre las vigas del techo. Era una fábrica de resistencia sonora. Aquí no solo tocamos, Tomás. Aquí construimos la voz de los que han sido silenciados, explicó Elena. Salcedo cree que ha borrado la historia de Daniel Herrera de los libros, pero aquí, cada nota que él escribió está grabada en la madera de estas paredes. Ahora, tú tienes que aprender lo que Daniel no tuvo tiempo de enseñarte, que la música es el arma más poderosa cuando el opresor cree que ya ha ganado. Tomás miró hacia la ventana. A lo lejos, vio a un niño pequeño sentado en un muelle, tratando de sacar sonido de una caña hueca. Comprendió entonces que su lucha ya no era solo para limpiar el nombre de su padre o para sobrevivir a los sicarios de Salcedo. Era para devolverle la voz a toda esa gente que el director había condenado a la oscuridad. El sistema de remodelación de su destino acababa de elevar las apuestas. Ya no era un pianista prodigio huyendo del peligro, era el líder involuntario de una revolución cultural que estaba a punto de descender río abajo. Mañana empezaremos, dijo Elena, poniendo un violín en las manos de Tomás para que sintiera la vibración de las cuerdas. Salcedo tiene la prensa y el oro. Nosotros tenemos el río y la memoria. Y ahora, tenemos al heredero. El amanecer en la resonancia no llegaba con el sonido de campanas, sino con una orquesta natural de martilleos, cuerdas afinándose y el rumor del río golpeando los pilotes de madera. Tomás se despertó en una hamaca tejida, con el sonido de un saxofón lejano que practicaba una escala melancólica. Al salir a la pasarela de madera, encontró a Elena esperándolo. No tenía su violín, sino un par de baquetas de madera rústica. En el conservatorio te enseñaron a leer el papel, Tomás. Aquí te vamos a enseñar a leer la vida, dijo Elena, señalando a un grupo de músicos que se reunía en una balsa flotante. Salcedo prohíbe el jazz, prohíbe los ritmos del folclore, prohíbe todo lo que no puede ser medido con un metrónomo de oro. Dice que es música impura. Pero es esa impureza la que hace que el corazón lata. Durante los días siguientes, el entrenamiento de Tomás fue extenuante. Ya no pasaba 10 horas frente a un teclado. Pasaba la mañana con los percusionistas, aprendiendo a sentir el síncope de los tambores que imitaban el latido de la tierra. Por la tarde, Elena lo obligaba a improvisar con los vientos, enseñándole que una nota puede cambiar de significado dependiendo de la respiración do músico. Tomás descubrió que su técnica de escuchar a través de las paredes era en realidad una forma de oído absoluto que le permitía conectar géneros que el mundo creía opuestos.
Estaba mezclando la precisión de Chopin con el lamento del blues y la fuerza bruta de la música de los muelles. Estaba creando un lenguaje nuevo. Sin embargo, la burbuja de paz de la resonancia se vio sacudida por la llegada de una radio de onda corta. En la plaza central del pueblo, los exiliados se reunieron para escuchar las noticias de la ciudad. La voz del locutor era tensa, casi asustada. El director del Instituto Magnificat, el ilustre Salcedo, ha emitido un comunicado oficial. Se ofrece una recompensa de 50.000 créditos por cualquier información que lleve al paradero de Tomás Herrera y su madre. Se les acusa de espionaje industrial y robo de documentos históricos. El director advierte que el joven es altamente manipulable y que está siendo utilizado por elementos subversivos para desestabilizar la paz cultural de la nación. El silencio que siguió a la noticia fue sepulcral. 50.000 créditos era una fortuna capaz de comprar la lealtad de pueblos enteros. Renata, que estaba cosiendo una red cerca de la radio, dejó caer la aguja. El miedo, ese viejo enemigo, volvió a asomar en sus ojos. 50.000 créditos, murmuró un joven flautista, mirando de reojo a Tomás. Eso es más de lo que este pueblo ha visto en 10 años. Elena dio un paso al frente, golpeando el suelo con su arco de violín. Cualquiera que piense en ese dinero, que recuerde por qué está aquí. Rugió ella. Salcedo no ofrece dinero por un niño, ofrece dinero para comprar nuestro silencio. Si entregamos a Tomás, entregamos la última nota de Daniel Herrera. Y si hacemos eso, ya estamos muertos. Tomás se acercó a la radio y la apagó. Miró a los músicos, uno por uno. Sabía que su presencia ponía en peligro a toda la comunidad. Pero también sabía, por primera vez, que no estaba solo. Salcedo tiene miedo, dijo Tomás, y su voz no tembló. No me busca porque sea un ladrón. Me busca porque sabe que si vuelvo a tocar en la ciudad, nadie volverá a mirar sus estatuas de mármol. Él puso un precio a mi cabeza porque no puede ponerle un precio a mi música. Esa noche, bajo la luz de la luna reflejada en el delta, Tomás se sentó frente a un piano vertical que los exiliados habían rescatado de un naufragio. No tocó la sonata de su padre. Empezó a componer algo nuevo. Una pieza que integraba el sonido de los tambores del río, el lamento de los exiliados y el frío del acero del puerto. Mientras tanto, a kilómetros de allí, Salcedo caminaba por la gran sala del conservatorio. Había ordenado colocar carteles con el rostro de Tomás en cada esquina de la ciudad. Para el director, el sistema de remodelación de la realidad era simple: si no puedes controlar el talento, debes criminalizarlo. Lo que Salcedo no sabía era que, en el delta, el talento se estaba convirtiendo en un ejército. El aire en la resonancia se había vuelto pesado, no por la humedad del delta, sino por el silencio que seguía a cada mención de la recompensa de Salcedo. Los 50.000 créditos flotaban en el ambiente como un acorde disonante que nadie se atrevía a resolver. Tomás lo sentía en las vibraciones del pueblo, las maderas de los puentes colgantes crujían de forma diferente, y las miradas, antes abiertas y fraternales, ahora se desviaban cuando él pasaba con su cuaderno de partituras bajo el brazo. Julián, un joven flautista que había llegado al exilio un año antes tras ser expulsado del conservatorio por insubordinación rítmica, era quien más sentía el peso de la pobreza. Sus manos, hábiles con la madera, estaban llenas de sabañones por el frío del río, y su flauta tenía grietas que el barniz ya no podía ocultar. Para él, los créditos de Salcedo no eran una traición, sino una salida de emergencia. «Es solo un niño, Elena», susurró Julián una noche, oculto tras la espesura de los juncos, hablando por una radio clandestina con uno de los contactos de Salcedo en la ciudad. «No morirá. El director solo quiere reeducarlo. Con ese dinero, todos podríamos tener instrumentos de verdad. Podríamos salir de este fango». Al otro lado de la línea, la respuesta fue fría y precisa: «Dan el aviso, nosotros enviamos los hidroaviones. Si el chico está allí, el dinero es tuyo. Si nos mientes, el río será tu tumba».
Tomás, ajeno a la conspiración, estaba en la balsa de Elena, practicando una transición compleja entre un ritmo de tambor leguero y una melodía de contrapunto clásico. De repente, su oído absoluto captó algo extraño. No era una nota musical, sino la frecuencia estática de una radio de alta potencia, algo que no debería existir en ese rincón del delta. El sonido rebotaba en la superficie del agua con una dirección clara, la cabaña de suministros de Julián. Algo no encaja, Elena, dijo Tomás, dejando de tocar. Hay un ruido, una interferencia que no es del bosque. Es metal y electricidad. Elena se puso en tensión instantáneamente. Conocía esa mirada en los ojos de Tomás, era la misma que tenía Daniel cuando presentía una tormenta. Antes de que pudieran reaccionar, el sonido de un motor de hélice empezó a crecer en el horizonte, rompiendo la paz del amanecer. No era una barcaza lenta, era el rugido agresivo de los hidroaviones de la Guardia Civil del Instituto Magnificat. «Traición», gritó Elena, tomando su violín y saliendo a la pasarela. «Alerta roja. Apaguen las luces, escondan los instrumentos». El caos se apoderó de la resonancia. Julián intentó huir hacia el bosque, pero la mirada de desprecio de sus compañeros lo detuvo en seco. Los hidroaviones descendieron sobre el canal principal, levantando muros de agua que sacudieron las casas sobre pilotes. Los focos de búsqueda barrieron el pueblo, buscando la cabellera oscura de Tomás Herrera. «Tomás, por aquí». Renata apareció de entre las sombras, arrastrando al niño hacia una canoa de fondo plano. «Elena, ¿a dónde vamos?» «Nos han rodeado». «Hacia el pantano de las sirenas silenciosas», ordenó Elena, mientras empezaba a tocar su violín con una fuerza desesperada. Pero no era una melodía hermosa, eran notas chirriantes, frecuencias agudas diseñadas para interferir con las comunicaciones de radio de los pilotos de Salcedo. «Vayan por los canales estrechos donde los aviones no pueden aterrizar. Yo distraeré a los cuervos». Tomás subió a la canoa, pero antes de alejarse, miró a Julián, que permanecía paralizado en el muelle, viendo cómo su sueño de riqueza se convertía en un ataque militar contra su propio pueblo. «La música no se vende, Julián», dijo Tomás con una tristeza profunda. «Porque una nota comprada con sangre nunca vuelve a sonar afinada». La canoa se internó en la vegetación densa justo cuando los hombres de Salcedo saltaban de los hidroaviones con redes de captura y varas eléctricas. El sistema de remodelación de su huida entraba en su fase más oscura, la selva. Ya no tenían el monstruo de hierro ni la protección del pueblo. Solo tenían el río, la partitura de Daniel y un violín que gritaba en la distancia para cubrir su rastro. El pantano de las sirenas silenciosas no era un lugar, era un estado mental. Los árboles de mangle se retorcían sobre el agua estancada como dedos de gigantes que intentaban atrapar la pequeña canoa de los Herrera. El sonido del violín de Elena se había desvanecido en la distancia, reemplazado por un silencio pesado que solo era roto por el croar rítmico de las ranas y el zumbido de los insectos. Renata remaba con desesperación, pero la niebla era tan espesa que el norte y el sur habían dejado de existir. «Estamos dando vueltas, Tomás», susurró Renata, soltando los remos por un momento. Sus manos estaban cubiertas de ampollas. «No escucho nada. El río se ha quedado mudo». Tomás cerró los ojos. Se quitó la chaqueta empapada y se sentó en el fondo de la madera húmeda. Aplicó la técnica de don Eliseo, la escucha profunda. No buscaba el sonido del motor de los hidroaviones, buscaba la nota tónica del paisaje. «El pantano no está mudo, mamá. Solo está afinado en una clave que Salcedo no conoce», dijo Tomás. Él empezó a notar que el sonido del agua golpeando las raíces no era aleatorio. Había una resonancia sorda que venía desde el este, una vibración de baja frecuencia que indicaba un espacio abierto, una corriente que lo sacaría de allí. Usando su oído absoluto, Tomás empezó a guiar a su madre, izquierda, donde el eco es más agudo. Ahora derecha, donde el viento silba en un fa sostenido. Mientras ellos navegaban por el laberinto natural, el director Salcedo, en la ciudad,
ya estaba celebrando. En una rueda de prensa televisada, anunció que los terroristas culturales habían sido acorralados en el Delta. La música es orden. La música es disciplina, declaraba Salcedo ante las cámaras, con una sonrisa de victoria. Mañana, el Instituto Magnificat realizará su gran gala de aniversario. Será el entierro simbólico de cualquier intento de desorden. El legado de los Herrera ha muerto en el fango. Pero Salcedo cometió un error, su arrogancia lo llevó a transmitir la gala por radio a nivel nacional. En medio del pantano, Tomás y Renata encontraron una pequeña choza de pescadores abandonada que tenía una radio de transistores vieja. Al encenderla, escucharon la voz de Salcedo y los preparativos para la gala. Tomás miró la partitura de su padre, la declaración de guerra, y comprendió que el mapa de Daniel no terminaba en el puerto, ni en el delta. Terminaba exactamente donde todo había empezado, en el escenario del gran auditorio. No vamos a seguir huyendo, mamá, dijo Tomás, y su voz tenía la frialdad del acero del monstruo de hierro. Salcedo quiere una gala de aniversario. Le vamos a dar el concierto que ha estado esperando durante 10 años. Pero esta vez, no habrá muros que silencien el final. Tomás empezó a usar los objetos de la choza, latas oxidadas, cables de pesca y la madera del suelo, para crear un sistema de percusión improvisado. Estaba ensayando el movimiento final. Ya no era un niño perdido, era un compositor afinando su venganza. El sistema de remodelación de su huida se transformó en un plan de infiltración. El viaje de regreso por el río fue un descenso a las entrañas de una ciudad que los había declarado enemigos públicos. La barcaza La Esperanza se movía con las luces apagadas, camuflada entre los juncos y la niebla industrial que rodeaba los muelles. Tomás no se separaba de la partitura de Daniel, sus dedos se movían constantemente sobre sus rodillas, practicando los arpegios imposibles de la declaración de guerra. Ya no era música, era una secuencia de asalto. Al desembarcar en un muelle abandonado, una figura encapuchada los esperaba tras una pila de neumáticos viejos. Renata se puso en guardia, pero la figura levantó las manos en un gesto de rendición absoluta. Era Julián. Su rostro estaba marcado por un golpe y sus ojos reflejaban la vergüenza de quien ha vendido su alma y ha intentado recuperarla a pedazos. En medio del pantano, Tomás y Renata encontraron una pequeña choza de pescadores abandonada que tenía una radio de transistores vieja. Al encenderla, escucharon la voz de Salcedo y los preparativos para la gala. Tomás miró la partitura de su padre, la declaración de guerra, y comprendió que el mapa de Daniel no terminaba en el puerto, ni en el delta. Terminaba exactamente donde todo había empezado, en el escenario del gran auditorio. No vamos a seguir huyendo, mamá, dijo Tomás, y su voz tenía la frialdad del acero del monstruo de hierro. Salcedo quiere una gala de aniversario. Le vamos a dar el concierto que ha estado esperando durante 10 años. Pero esta vez, no habrá muros que silencien el final. Tomás empezó a usar los objetos de la choza, latas oxidadas, cables de pesca y la madera del suelo, para crear un sistema de percusión improvisado. Estaba ensayando el movimiento final. Ya no era un niño perdido, era un compositor afinando su venganza. El sistema de remodelación de su huida se transformó en un plan de infiltración. El viaje de regreso por el río fue un descenso a las entrañas de una ciudad que los había declarado enemigos públicos. La barcaza La Esperanza se movía con las luces apagadas, camuflada entre los juncos y la niebla industrial que rodeaba los muelles. Tomás no se separaba de la partitura de Daniel, sus dedos se movían constantemente sobre sus rodillas, practicando los arpegios imposibles de la declaración de guerra. Ya no era música, era una secuencia de asalto. Al desembarcar en un muelle abandonado, una figura encapuchada los esperaba tras una pila de neumáticos viejos. Renata se puso en guardia, pero la figura levantó las manos en un gesto de rendición absoluta. Era Julián. Su rostro estaba marcado por un golpe y sus ojos reflejaban la vergüenza de quien ha vendido su alma y ha intentado recuperarla a pedazos. No me maten, solo escuchen, susurró Julián, con la voz quebrada.
Salcedo me usó. El dinero de la recompensa era una mentira, una trampa para eliminarnos a todos. Elena, ella está viva, pero encerrada en las celdas del instituto. El director quiere que ella vea cómo te destruye mañana en la gala. Tomás dio un paso adelante, ignorando el recelo de su madre. Miró a Julián a los ojos y vio la verdad del que ya no tiene nada que perder. ¿Por qué nos ayudas ahora?, preguntó Tomás. Porque anoche, mientras los guardias celebraban, escuché una grabación de tu padre que Salcedo guardaba bajo llave, respondió Julián, entregándole una tarjeta de acceso magnética que había robado. Daniel Herrera no era solo un pianista. Era el maestro de todos nosotros. Si tú no tocas mañana, el silencio de Salcedo será eterno. Yo puedo meterlos en el sótano del gran auditorio. Conozco los conductos de ventilación mejor que nadie. Bajo la guía del traidor arrepentido, Tomás y Renata se infiltraron en el corazón del sistema. El gran auditorio del Instituto Magnificat bullía de actividad. Camiones de flores, técnicos de luces y guardias de seguridad se movían en una danza frenética preparando la gala del siglo. Nadie se fijó en tres figuras vestidas con uniformes de limpieza que se deslizaban por las sombras de los pasillos técnicos. El piano de la gala es un imperial de cola larga, protegido por sensores de peso, explicó Julián mientras descendían a los túneles. Pero hay un momento, justo antes del discurso de Salcedo, donde el escenario queda a oscuras para el cambio de escenografía. Son exactamente 60 segundos. Tomás se detuvo frente a una rejilla que daba directamente al foso de la orquesta. Desde allí, podía ver el escenario iluminado, el trono de mármol donde Salcedo se sentaría para observar su triunfo. El sistema de remodelación de su vida lo había llevado de vuelta al punto de partida, pero ya no era el niño que limpiaba el suelo. 60 segundos es todo lo que necesito para que el mundo escuche la primera nota, dijo Tomás, ajustándose los puños de la camisa de trabajo. Una vez que el monstruo empiece a rugir en mi cabeza, ni todos los guardias de Salcedo podrán detener el sonido. Esa noche, durmieron entre cables y cajas de partituras antiguas. Tomás soñó con las manos de su padre, no destrozadas, sino guiando las suyas sobre las teclas de acero. La parte 23 estaba a solo unas horas de distancia. El eco de los Herrera estaba a punto de convertirse en un grito ensordecedor que derribaría las paredes del instituto. El gran auditorio del Instituto Magnificat resplandecía como una joya tallada en hielo. Las enormes lámparas de cristal de Bohemia derramaban una luz dorada sobre las sedas, los diamantes y los uniformes de gala de la aristocracia que llenaba las butacas de terciopelo carmesí. En el palco central, el director Salcedo, impecable en su frac negro, observaba la escena con la satisfacción de un monarca que acaba de sofocar la última rebelión. Para el mundo, los Herrera eran una mancha borrada, para él, esta noche era el sello final sobre su tumba. Damas y caballeros, esta noche no solo celebramos la música, celebramos el orden, anunció la voz de un maestro de ceremonias, resonando por los altavoces de alta fidelidad. Mientras tanto, 3 pisos más abajo, en el laberinto de cemento y tuberías de vapor, Tomás sentía la vibración de los aplausos a través de las suelas de sus botas. Julián guiaba al grupo con una linterna sorda, moviéndose entre los cables de alta tensión que alimentaban el escenario. El aire era pesado, cargado de polvo y del olor metálico de la maquinaria. Estamos justo debajo del elevador hidráulico del piano, susurró Julián, señalando una plataforma de acero. En 10 minutos, el solista oficial terminará el primer acto. Habrá un apagón técnico de 60 segundos para mover la concha acústica. Es vuestra única ventana. Renata tomó la mano de Tomás. Sus dedos estaban fríos, pero su mirada era puro fuego. Ya no era la mujer que limpiaba suelos con la cabeza baja, era la guardiana de un legado que el mundo intentó asesinar. No mires a la audiencia, hijo. No mires a Salcedo, le advirtió Renata en un susurro. Escucha solo el acero. Conviértete en el monstruo de hierro que domaste en el puerto. Que tu música sea el martillo que rompa este palacio de cristal.
Tomás cerró los ojos y empezó a respirar al ritmo de la orquesta que tocaba arriba. Podía identificar cada instrumento, el llanto fingido de los violines, la rigidez de los oboes. Era una música perfecta, pero sin alma. Una música esclava. Él, en cambio, llevaba en su bolsillo la partitura de la declaración de guerra, manchada de agua de río y sudor. De repente, el estruendo de un acorde final y una ovación cerrada indicaron el fin del primer acto. Ahora, ordenó Julián, activando una palanca manual que abrió una escotilla de servicio. Tomás subió por la escalera de gato, emergiendo en la penumbra del backstage. A su alrededor, los técnicos corrían de un lado a otro, moviendo paneles y focos. Nadie prestó atención al niño de uniforme gris que se deslizaba entre las cortinas de terciopelo negro. Se situó a pocos metros del piano imperial de cola, que descansaba en el centro del escenario como un altar solitario. Las luces del auditorio empezaron a desvanecerse. El apagón técnico había comenzado. 60 segundos de oscuridad absoluta. Salcedo, desde su palco, se reclinó en su asiento, saboreando el silencio previo a su discurso. No sabía que, en la negrura del escenario, unas manos pequeñas y endurecidas por el trabajo se posaban sobre las teclas frías del piano más caro del mundo. Tomás Herrera no estaba allí para pedir permiso, estaba allí para ejecutar una sentencia. El sistema de remodelación de la historia de los Herrera estaba a punto de alcanzar su nota más alta. El cronómetro mental de Tomás marcaba el segundo 45 del apagón técnico. El gran auditorio era una tumba de terciopelo. En el palco, el director Salcedo se inclinó para ajustar el micrófono de oro desde donde daría su discurso de victoria. Pero antes de que el primer técnico pudiera encender los focos frontales, un sonido seco, metálico y violento rasgó la atmósfera. No fue una nota de piano convencional. Fue un acorde disonante, cargado con todo el peso del monstruo de hierro del puerto, ejecutado sobre el imperial de cola del instituto. Las cuerdas del piano de lujo gimieron bajo la presión de los dedos de Tomás, que no buscaban la caricia, sino la fractura. De repente, las luces de emergencia se encendieron, bañando el escenario con un resplandor rojo y crudo. La audiencia soltó un grito ahogado que se propagó como una ola. Allí, sentado al piano, no estaba el solista oficial de frac y medallas. Estaba un niño con un uniforme de limpieza manchado de grasa y barro, con los ojos fijos en el palco principal. Salcedo se puso de pie de un salto, su rostro pasando del triunfo a una palidez espectral. Sus labios temblaron, pero ninguna palabra salió. La cámara que transmitía la gala en vivo a nivel nacional se fijó en el rostro de Tomás Herrera. «Esto no es un fraude, Salcedo», dijo Tomás, y aunque no tenía micrófono, su voz, entrenada por la acústica de los sótanos, llegó hasta la última fila. «Esta es la parte de la historia que intentaste borrar con sangre». Y entonces, Tomás comenzó la declaración de guerra. Sus manos volaban sobre el teclado con una técnica que desafiaba toda lógica académica. Era la mezcla perfecta, la estructura de Daniel Herrera, la improvisación de los exiliados del Delta y la fuerza bruta de los estibadores. La música no fluía, golpeaba. Los arpegios subían por las paredes de mármol como enredaderas de fuego, haciendo vibrar los diamantes en los cuellos de la élite. En la cabina de transmisiones, Julián bloqueó las puertas, impidiendo que los guardias cortaran la señal de radio. El país entero estaba escuchando. En las tabernas del puerto, en las casas de madera del Delta, en las lavanderías de la periferia, la gente se detuvo. Reconocieron el sonido. Era el regreso de un muerto que nunca llegó a descansar. Salcedo gritaba órdenes desde el palco, gesticulando para que los guardias subieran al escenario, pero los músicos de la orquesta, inspirados por el valor de Tomás, se negaron a moverse. El primer violín bajó su arco, y uno a uno, los instrumentos de la orquesta oficial se silenciaron para dejar que solo el piano de los Herrera hablara. «Deténganlo. Es un impostor». Aullaba Salcedo, pero su voz era devorada por un crescendo masivo que parecía amenazar con derribar el techo del auditorio.
Tomás alcanzó el movimiento final, aquel que su padre nunca pudo escribir porque sus manos fueron destrozadas antes de la última nota. Pero Tomás no necesitaba papel. La nota estaba en su sangre. Con un golpe final que hizo saltar una de las cuerdas del piano imperial, el sonido se detuvo en seco, dejando un eco que dolía en los oídos. El silencio que siguió no fue el de la sumisión. Fue el silencio de un espejo que acaba de romperse. Salcedo miró a la audiencia y no vio aplausos, vio rostros que, por primera vez en una década, cuestionaban la fuente de su poder. El sistema de remodelación de la realidad de Salcedo se estaba desmoronando en cadena nacional. El silencio que siguió a la última nota de Tomás no era un vacío, era una presión insoportable que empujaba las paredes del gran auditorio. 1000 personas de la alta sociedad permanecían inmóviles, con la respiración contenida, mirando al niño del uniforme gris que acababa de profanar su templo de orden. En el palco, el director Salcedo sentía que el suelo de mármol se volvía arena movediza. La transmisión en vivo seguía activa, millones de personas en sus casas habían escuchado la declaración de guerra. «Es un truco», gritó Salcedo, bajando las escaleras del palco hacia el escenario con una furia ciega, apartando a los invitados. «Este niño es un delincuente. Guardias, sáquenlo de mi vista ahora mismo». 2 agentes de seguridad se abalanzaron sobre el escenario, pero antes de que pudieran tocar a Tomás, una figura emergió de entre las sombras de los bastidores. Era Renata. No traía armas, solo una pequeña grabadora digital, la misma que Julián había rescatado de los archivos secretos de Salcedo. ¿Miedo, director? La voz de Renata, amplificada por los micrófonos ambientales del piano, sonó como un trueno. ¿Miedo de que el mundo sepa lo que hiciste en aquel callejón hace 10 años? ¿Miedo de que escuchen tu propia voz ordenando el silencio de Daniel Herrera? Salcedo se detuvo en seco en medio del escenario, a pocos metros de Tomás. Sus ojos inyectados en sangre recorrieron el auditorio. Vio a los músicos de la orquesta de pie, cruzados de brazos. Vio las cámaras de televisión apuntándole directamente. El sistema de remodelación de su imagen pública estaba colapsando en tiempo real. Tú no eres nada, Renata. Tu marido era un estorbo para el progreso de esta institución, siseó Salcedo, perdiendo la compostura por completo, olvidando que el mundo entero lo escuchaba. Él se negó a seguir las reglas. Se negó a ser nuestro títere. El talento sin obediencia es basura, y yo solo saqué la basura aquella noche. Le rompí las manos para salvar la música clásica de gente como ustedes. Un jadeo colectivo recorrió el auditorio. La confesión, escupida con un odio visceral, quedó grabada en el aire. Salcedo, al darse cuenta de lo que acababa de decir, miró hacia las cámaras. El color desapareció de su rostro. Había caído en la trampa de su propio ego. Tomás se levantó del taburete del piano. Miró al hombre que había destruido su familia y, por primera vez, no sintió miedo. Sintió lástima. Usted no salvó la música, director. Usted solo construyó una jaula de oro para esconder su propia mediocridad, dijo Tomás con una calma gélida. Mi padre no necesitaba sus manos para tocar. Él tocaba en el corazón de la gente que usted desprecia. Y ahora, su silencio se ha terminado para siempre. De repente, un murmullo empezó en las últimas filas y se extendió como un incendio. La gente empezó a ponerse de pie. No para aplaudir a Salcedo, sino para rodear el escenario en una protección humana. Los técnicos de luces, en un acto de rebelión final, apagaron el foco que iluminaba al director y centraron toda la luz blanca sobre Tomás y Renata. Salcedo se detuvo en seco en medio del escenario, a pocos metros de Tomás. Sus ojos inyectados en sangre recorrieron el auditorio. Vio a los músicos de la orquesta de pie, cruzados de brazos. Vio las cámaras de televisión apuntándole directamente. El sistema de remodelación de su imagen pública estaba colapsando en tiempo real. Tú no eres nada, Renata. Tu marido era un estorbo para el progreso de esta institución,
siseó Salcedo, perdiendo la compostura por completo, olvidando que el mundo entero lo escuchaba. Él se negó a seguir las reglas. Se negó a ser nuestro títere. El talento sin obediencia es basura, y yo solo saqué la basura aquella noche. Le rompí las manos para salvar la música clásica de gente como ustedes. Un jadeo colectivo recorrió el auditorio. La confesión, escupida con un odio visceral, quedó grabada en el aire. Salcedo, al darse cuenta de lo que acababa de decir, miró hacia las cámaras. El color desapareció de su rostro. Había caído en la trampa de su propio ego. Tomás se levantó del taburete del piano. Miró al hombre que había destruido su familia y, por primera vez, no sintió miedo. Sintió lástima. Usted no salvó la música, director. Usted solo construyó una jaula de oro para esconder su propia mediocridad, dijo Tomás con una calma gélida. Mi padre no necesitaba sus manos para tocar. Él tocaba en el corazón de la gente que usted desprecia. Y ahora, su silencio se ha terminado para siempre. De repente, un murmullo empezó en las últimas filas y se extendió como un incendio. La gente empezó a ponerse de pie. No para aplaudir a Salcedo, sino para rodear el escenario en una protección humana. Los técnicos de luces, en un acto de rebelión final, apagaron el foco que iluminaba al director y centraron toda la luz blanca sobre Tomás y Renata. Afuera, en las calles, la gente del puerto y de los barrios obreros empezaba a marchar hacia el instituto, inspirada por lo que acababan de escuchar en la radio. La policía, dudando ante la magnitud de la multitud, empezó a bajar sus armas. Salcedo intentó huir hacia la parte trasera, pero Julián y los tramoyistas le cerraron el paso. No había escape. El palacio de cristal se había convertido en su celda. Se acabó, mamá, susurró Tomás, abrazando a Renata mientras las lágrimas finalmente rodaban por sus mejillas. El sistema de remodelación de la vida de los Herrera había completado su ciclo. La verdad ya no era un susurro en un sótano, era un grito que el mundo entero estaba repitiendo. Solo faltaba una última nota para cerrar la historia. El gran auditorio no volvió al silencio tras la confesión de Salcedo. El caos que siguió fue el sonido de una estructura podrida colapsando bajo su propio peso. Mientras los guardias del instituto, ahora despojados de su autoridad moral, permitían que la multitud de los barrios humildes entrara en el recinto, el director Salcedo era escoltado por la Policía Nacional, no como un dignatario, sino como un criminal común. Sus manos, las mismas que ordenaron la mutilación de Daniel, ahora estaban ocultas por esposas de acero frío. Al salir del escenario, Salcedo miró una última vez a Tomás. No vio odio en los ojos del niño, sino una indiferencia que le dolió más que cualquier insulto. Para Tomás, Salcedo ya no era un gigante, era solo un ruido que había sido filtrado. Semanas después, el Instituto Magnificat fue rebautizado por aclamación popular como el Conservatorio Daniel Herrera. Ya no había guardias en las puertas, ni sensores de peso en los pianos, ni requisitos de apellido para entrar. Las ventanas de mármol se abrieron para que la música fluyera hacia las calles, mezclándose con el sonido de los mercados y el río. Don Eliseo, recuperado del ataque a su taller, fue nombrado director honorario. Mateo y los estibadores del puerto transportaron el monstruo de hierro desde la bodega hasta el centro del vestíbulo principal, donde ahora descansaba como un monumento a la resistencia técnica y humana. En la mañana de la reinauguración, Tomás se encontraba solo en el escenario. Ya no vestía el uniforme de limpieza, sino una camisa blanca sencilla, con las mangas remangadas. Renata estaba en la primera fila, con una sonrisa que finalmente había borrado 10 años de sombras. A su lado, Elena afinaba su violín y Julián, perdonado y redimido, preparaba su flauta. El gran auditorio no volvió al silencio tras la confesión de Salcedo. El caos que siguió fue el sonido de una estructura podrida colapsando bajo su propio peso. Mientras los guardias del instituto, ahora despojados de su autoridad moral,
permitían que la multitud de los barrios humildes entrara en el recinto. El director Salcedo era escoltado por la Policía Nacional, no como un dignatario, sino como un criminal común. Sus manos, las mismas que ordenaron la mutilación de Daniel, ahora estaban ocultas por esposas de acero frío. Al salir del escenario, Salcedo miró una última vez a Tomás. No vio odio en los ojos del niño, sino una indiferencia que le dolió más que cualquier insulto. Para Tomás, Salcedo ya no era un gigante, era solo un ruido que había sido filtrado. Semanas después, el Instituto Magnificat fue rebautizado por aclamación popular como el Conservatorio Daniel Herrera. Ya no había guardias en las puertas, ni sensores de peso en los pianos, ni requisitos de apellido para entrar. Las ventanas de mármol se abrieron para que la música fluyera hacia las calles, mezclándose con el sonido de los mercados y el río. Don Eliseo, recuperado del ataque a su taller, fue nombrado director honorario. Mateo y los estibadores del puerto transportaron el monstruo de hierro desde la bodega hasta el centro del vestíbulo principal, donde ahora descansaba como un monumento a la resistencia técnica y humana. En la mañana de la reinauguración, Tomás se encontraba solo en el escenario. Ya no vestía el uniforme de limpieza, sino una camisa blanca sencilla, con las mangas remangadas. Renata estaba en la primera fila, con una sonrisa que finalmente había borrado 10 años de sombras. A su lado, Elena afinaba su violín y Julián, perdonado y redimido, preparaba su flauta. Tomás se sentó al piano. No buscó una partitura. Puso sus manos sobre las teclas y sintió la vibración de la madera. Podía escuchar el eco de su padre en el aire, pero también sentía su propia voz, fuerte y clara. «Papá, esta es para ti», susurró para sí mismo. Comenzó a tocar. La melodía era una síntesis de todo su viaje, tenía la elegancia del conservatorio, la crudeza del puerto, el misticismo del delta y la esperanza del panteón. Era una música que no pedía permiso para existir. Era, en esencia, libre. Mientras las notas subían hacia la cúpula de cristal, Tomás comprendió que el sistema de remodelación no se trataba de cambiar quién era, sino de reclamar lo que siempre le perteneció. La música de los Herrera no era un secreto guardado en un sótano, era el latido de una ciudad que finalmente había aprendido a escuchar. El último acorde de la pieza no se desvaneció. Se quedó suspendido en el aire, resonando en los corazones de todos los presentes, marcando el inicio de una sinfonía que nunca volvería a ser silenciada.